recorrido por el barrio histórico de Tabriz, esta ciudad en la que estamos, que queda al norte del país. Y vamos a comenzar por esta mezquita que dicen que tiene uno de los techos más hermosos de todas las mezquitas del país. Ahora vamos a entrar a la mezquita y tiene una entrada para las mujeres y una entrada para los hombres. Aquí tiene que entrar Danay, ahí se está quitando los zapatos. ¿No tiene hueco las medias? Seguro que sí. Y entonces por aquí voy a entrar yo, que esta es la entrada de los hombres. Está dividido por sección, parece que tienen que estar en una parte los hombres y en otra las mujeres. Miren aquí, está dividido por este tordo, la parte de los hombres, en la parte de las mujeres. Hoy te dieron un trapo. Me dieron eso. Entonces tú no puedes cruzar esta parte. No, esa es el área de los hombres y las mujeres estamos aquí atrás. Quizás cuando se acabe la hora de rezo sí pueda pasar para allá, pero ahora hay gente rezando. Todo con cristales. Hermoso esto. Wow, está precioso. Me parece que en esta parte es donde... A esta parte es para donde pueden entrar las mujeres, es una sala. Es una sala muy parecida. Y me imagino que Dana esté ahí porque no la veo. Vamos a esperar a ver cuando salga. En el lado de las mujeres también tienen un acceso a esa área principal donde están los cristales tan bonitos. Los pisos están... Qué bello. Y aquí están entonces las mujeres solas haciendo la oración. Y también este tipo de cerradura con esta forma. En este lado también es típico de las puertas por donde entran las mujeres. En el de los hombres tiene otra forma, es como un palito, pero de eso me di cuenta también. Pero es hermosísimo, hermosísimo, hermosísimo. ¿Qué te pareció? Ahora ahí cuando me gustó que estuvieras tú por un lado y yo por el otro, pero bueno, son las costumbres. Es la norma, exacto. Pero había un señor ahí con una bandejita
con un platico con los cuadritos de azúcar y repartiendo té. Si hubiéramos estado juntos, nos hubiéramos tomado un tecito y... Pero vamos a tomar yo un té en un lado y tú en el otro. No, fue una muchacha que me llevó hasta de atrás, porque la puertecita de las mujeres está más chiquitica, más reservada, así, no es como un gran arco como por donde entraste tú que te vi. Y ella me dio el paño ese, que eso tiene un nombre, pero bueno, no me lo sé, si lo encuentro se los pongo por aquí, para que me cubriera completo hasta los pies. Todas allá adentro estaban, me imagino con el suyo de su casa, ¿no? Pero tienen eso, por si aparece una despistada como yo, se lo pueda poner y pueda entrar. Y me llevó por la entradita lateral esa, que yo no hubiese dado con eso si hubiese venido sola y ella no me hubiese guiado. Ahí también es un lugar de mucha tranquilidad porque habían personas ahí adentro sentados así, como que muy relajados, pasando el tiempo. Sí, en la parte de las mujeres habían como 4 mujeres allá atrás sentadas ahí tranquilitas. Mucha paz. Lo bonito estaban los cristales esos, bueno, son espejos, cristales. Son espejos. A ver, dicen que los espejos en esa época eran muy difíciles de conseguir y muy valiosos. Y los traían de muy lejos y muchos llegaban rotos. Y como era tan valioso, en lugar de botarlos, lo que hicieron entonces fue utilizarlos para hacer esos tipos de techo, pero qué maravilla. Ay, eso está bonito. No, y la lámpara, había una lámpara gigante así. Eso está impresionante. ¿Te gustó que te trajera? Ah. Sí, está bonito. Al que fuimos fue a este, pero bueno, este está como en reparación. Este sería el patio central de la mezquita. Esta es la entrada principal, justo al frente. Hay otra y 2 a los lados. Así están distribuidas las mezquitas en Irán. Tienen esa simetría y esencialidad porque representa el orden divino, toda esa armonía divina. Hacerlo así de esa manera. Además que eran matemáticos muy buenos. Así que toda esa sabiduría matemática la llevaban a la arquitectura de una manera muy eficiente. Oye, hemos visto un montón de gaticos. Este qué lindo, qué peludito. Ajá. Hola. Ay, pero sí. Está peludo. Qué lindo. En cantidad, mira allí, curioso, se puso celoso y vino a tocar. Hay muchos. Mira que tiene un bigote de caja, mira. Sí, tiene un bigote, sí. Bueno, creo que es el primer lugar donde hemos visto incienso. Me parece que tienen unos inciensos aquí. Oh. Pues sí, mira, venden los inciensos. Esos sabores me gustan en helado, no en incienso. Mira, pero de madera, los olores de madera sí te gustan, ¿eh? Ah, mira, no, lo que estaba viendo eran estos de aquí, que dice café, chocolate, vainilla. ¿A los santos entonces? Sí. Bueno, en sí yo creo que no son souvenirs, son elementos para ellos hacer su rezo. Ya tienen... Todo 700... Ya no me voy a complicar. Menos de $1. 70 centavos, $1. Más o menos. Ese color no lo tenemos. Aquí hay para escoger. Oye, este es cariñoso. Sí, tú tratando de tocar al otro y vienes ese y te metes la cabeza en la mano.
Viene. Hay cantidad de gaticos en el parque este. Ahora vamos a visitar el que se dice que es uno de los lugares más icónicos de la ciudad, porque aquí descansan más de 400 poetas e intelectuales iraníes que han fallecido en los últimos años. Es un mausoleo, pero además aquí descansan los restos de un descendiente, de un hijo de un imán chií, por lo que también vienen peregrinos desde muchos lugares lejanos hasta este lugar a rendirle respeto. Vamos a rendirnos. Puede ser que sean estos los bustos de cada uno de los poetas que hay en este lugar. Así podemos entrar. Aquí hay otro, ¿no? Allá debe haber otro. Muy imponente la arquitectura en este lugar. Las áreas estas tienen una en el techo. Bien grande que está, iba a decir plaza, pero es un mausoleo. Sí. Pero está grande, tiene buen área. Y este es el minarete de la mezquita que acabamos de visitar. Así que ya saben ubicarla. Buscan este lugar y está justo al lado. Incluso cuando vas llegando se ve primero el mausoleo. Encuentras primero el mausoleo que la... Sí. Vamos a tratar de entrar allá abajo porque realmente la sala que vimos está soterrada. Es un sótano. Llegamos justo debajo de la cúpula de cristal que vimos desde arriba. Así se ve. Que se siente la lluvia. Sí. Y aquí mira, por ejemplo, esta es una de las tumbas. Está terminada en mármol, con algunas inscripciones. Y la foto, que no es una foto, es azulejo, es cerámica del poeta que descansa en este lugar. No, eso no hay forma. No hay forma que se logre ver. Necesita una lupa grande. Sí. Está con... Los techos son los azulejos. Sí. Realmente los techos planos nuestros no tienen nada que ver con eso. Aquí hay algunos de los libros. Estos serían poemas bordados. Pero qué caligrafía tan única, ¿verdad? Quizás este lugar sí convendría venir con un guía que te explique bien cada uno de los detalles,
Pero bueno, aunque sea venir a verlo ya... De todas maneras, una idea te puedes llevar porque tiene las placas en inglés, donde explican más o menos qué es lo que hay aquí. Entonces, esto es uno de los poetas enterrados. Aquí hay más fotos de momentos de la vida de poeta que tiene la tumba aquí. Al parecer él es como el más importante, por eso es que su tumba sí se puede ver. Aquí una foto con el momento en que estaban bajando el ataúd del avión y lo estaban recibiendo. La entrada a esta parte del mausoleo costó por los dos, $3. 300 tomos. Cuesta por cada uno 1.500.000 reales. Nos encontramos en la calle esta puerta antigua que tiene lo que les había mencionado sobre la diferencia de aldabas entre la puerta o el toque de las mujeres y el toque de los hombres. Este era el que usaban las mujeres para tocar, que siempre era una especie de círculo con diferentes diseños, pero siempre era un círculo. Y este era el de los hombres, que siempre era como un palito. Una cosa recta. Sí, era recto. Por aquí tocaban los hombres cuando querían entrar y por aquí las mujeres. Y ya de adentro sabía que lo que venía, quien estaba tocando la puerta, era hombre o era mujer. Entramos por casualidad aquí a una especie de centro comercial, todo de tecnología y hay de todo. Y todo junto, yo nunca había visto tantas cosas juntas. Y de marca. Sí. Que uno diría, estamos en Irán, es un país que está bloqueado, pero hay cosas, hay iPhone, hay monitores y laptops Apple, PlayStation. Otra sorpresa más. Mucho color. Hay cositas. Perfumerías y te dan de promoción estos papelitos con el olor del perfume y tiene además el nombre del perfume, el nombre de la tienda, todo, el WhatsApp, todo, el número, toda la información para que Seçra büyük fəqət güzəlliyə. Gündə bir deyək, tablaylamazan, həmən şəlvar, həmən bulutlar 150 min. Seçinlər yayı bu şəlvar fəqət güzəlliyə. Y aquí vamos a ver cómo hacen este plato típico callejero. Es como un pan, le echan papa, le echan un huevito hervido, mantequilla. Oh, y lo aplastan. ¿Se ve bien? Tienen ahí en curtido, tomate. Y bueno, es italiano. Interesante, me dio hambre.
Que te compro dos. Le pido dos al hombre y te los quiero ver que te los comas ahí delante de él. No, pero es que todavía de dulce estoy muy llena. Mira, aquí también lo están haciendo. Mira. Qué interesante. ¿Y lo comen mucho? Bueno, al parecer aquí todos los caminos conducen al bazar. Por arte de magia estamos nuevamente dentro del bazar. Entramos a una cafetería, está lloviendo muchísimo afuera y pedimos unos panes con cosas, no sabemos qué es. Entendí que era con hamburguesa. Yo vi unos niños comiendo y le dije, dame eso mismo. Ajá, sí. Mira los precios aquí. Ni idea todavía. Bueno, ya yo creo que tú descubriste por un billete que el corazoncito ese que es virado al revés es un 5. Es un 5. Y el 1 se ve como un 1. El 1 sí parece un 1. Y lo que vamos a comer es de las hamburguesitas esas. Y también por lo visto consumen mucho hígado de pollo. Mucho. Unos tomatillos, unas hierbitas. Ya probé el mío ya, tú sabes. De primero. Y creemos que es malta. Vamos a probar. Dice que no es alcohol. Ah, que no es alcohol. Es raro, es un refresco. No es malta. No es malta. Es como un refresquito de limón. Un poco de limón. Sí, tremendo pan. Y se ve crujientecito, está ahí, se ve bueno. Prueba el refresco, a ver qué te parece. Porque ahí no he llegado a... Sí, es como una limonada light. Hay que comer para comer. Sí, pero no te hagas, que ya mira, era un pan así hasta aquí arriba y ya mira lo que queda. Los paqueticos de mayonesa. Me dieron unos paqueticos de mayonesa para acompañar. ¿Ah? Se dice transparente para el Estamos súper sorprendidos con el precio de la comida, porque esos dos panzones nos costaron $2 nada más, con las bebidas incluidas. Y estaban buenas. Tenían 3 hamburguesas adentro. Y la mayonesa y sentado en un lugar, no fue que te compraste un pan en la calle y seguiste caminando. Y otra cosa que nos tiene sorprendido es la amabilidad de las personas. Mira, cuando llegamos nos sentamos en una mesita que quedaba como incómoda así de frente para un cristal. En la puerta. Y una muchacha que se levantó de ahí atrás me llamó para que fuera a sentarme en la mesa buena, cómoda. Y no se fue al lado de la mesa para que más nadie la ocupara hasta que nosotros llegamos ahí. Después cuando nos íbamos se nos quedó una bolsa y el muchacho, el mesero, nos llamó para que fuéramos a buscar la bolsa y después nos agradeció y gracias. Y el que nos vendió la comida igual de lo más agradable, no sé, la gente... Y un lugar bastante concurrido porque sacaron bolsas de pan ahí en lo que nosotros estábamos comiendo y se iba gente, llegaba gente y se iba gente y llegaba gente. Sí, por eso nos llamó la atención porque es un lugar en los que sí los locales están comiendo, no nos gusta ir a lugares turísticos nada más, que la comida al final no es lo que ellos comen de verdad en su día a día.